Muy buen día, señores. Bienvenidos al curso de manipulación de alimentos, dictado por la entidad educativa LANET, Conocimiento para la Era de la Información. Bienvenidos y esperamos que sea de su agrado. Bueno, señores, vamos a empezar con el objetivo del curso. Básicamente es capacitar al personal que realiza transporte de alimentos en lo referente a manipulación, almacenamiento, transporte y cuidados que se deben tener con la carga para evitar daños o deterioros en la misma. Es muy importante, señores, que ustedes les pongan mucha atención a este curso para de esta manera poder responder muy fácilmente la evaluación que al final del curso ustedes tendrán que responder. Cualquier duda, cualquier pregunta, es importante que pongan mucha atención al curso, ya que estas dudas o preguntas se van a desarrollar a través del mismo. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar con los objetivos específicos del curso. Es muy importante que los tengan presente, ya que a partir de estos objetivos se va a desarrollar todo el curso. Vamos a empezar con el primer objetivo. Básicamente es concientizar a los que manipulan y transforman los alimentos sobre los peligros potenciales que conllevan a la contaminación de los alimentos. Segundo objetivo, conocer las causas que provocan intoxicaciones alimentarias. Tercer objetivo, aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación de los alimentos. En esta parte es muy importante, señor conductor, que tenga presente que para el transporte de alimentos es muy importante tener en cuenta la limpieza adecuada de cada uno de nuestros camiones, ya que de ello depende pues el correcto transporte de los alimentos que se estén manejando. Cuarto objetivo, realizar una correcta limpieza y desinfección de los utensilios e instalaciones o tráiler. Quinto objetivo, llevar a cabo un adecuado aseo e higiene personal. Sexto objetivo, tener conocimiento de los autocontroles para garantizar la higiene de los alimentos. Es muy importante tener en cuenta en estos casos el manual de buenas prácticas de fabricación y el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Séptimo objetivo, cumplir la legislación sanitaria vigente a los manipuladores de alimentos. Con esto terminamos los 7 objetivos específicos. Es muy importante que los tengan en cuenta para el correcto desarrollo de este curso. Continuemos. Para el correcto desarrollo de este curso es muy importante que conozcamos las leyes que rigen todo el tema de manipulación de alimentos. Dentro de eso tenemos el decreto 3075 de 1997 y también tenemos la resolución 2674 del año 2013. Estos dos son como los más importantes para poder desarrollar este curso y con base en ellos se desarrolla la capacitación. Básicamente el compuesto de estas normas, que son encaminadas a brindar seguridad en las actividades de fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos, que se ceñirán a las buenas prácticas de manufactura, que eso es lo que significa BPM, buenas prácticas de manufactura, y que están estipuladas en este decreto. Estas dos leyes o decretos o resoluciones básicamente nos hablan de los cuidados que debemos nosotros tener al momento de manipular los alimentos y como bien lo dice ahí, transportarlos, envasarlos, almacenarlos y distribuirlos hasta un cliente final. Entonces, con base en estos decretos y en estas resoluciones, hemos creado este curso. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Es muy importante que comiencen a tomar nota para de esta manera poder solucionar correctamente la evaluación que al finalizar el curso ustedes tendrán que responder. Una pregunta que es muy importante hacerse es ¿para quién se hacen todo este tipo de capacitaciones y para quién se hicieron esas resoluciones o esos decretos?
Básicamente, en primera instancia tenemos las personas naturales y o jurídicas dedicadas a todas o algunas de las siguientes actividades: fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación y comercialización de alimentos. Tenemos todo lo que tiene que ver con personas naturales o jurídicas, que son las que básicamente deben hacer cumplir este decreto y esta resolución que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Tenemos también que tener en cuenta que estas capacitaciones también van muy enfocadas al personal manipulador de alimentos. Me explico: todas las personas que, por ejemplo, empacan carne, pollo, pescado, o todas las personas que trabajan en empresas de producción, por ejemplo, de jugos, gaseosas, también las personas que transportan los alimentos, como son ustedes los conductores, deben tener en cuenta este curso para hacer una correcta manipulación de alimentos. Como tercera instancia tenemos a las autoridades sanitarias en el ejercicio de las actividades de inspección, vigilancia y control que ejercerán sobre la fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución, importación y exportación, y todo lo que tiene que ver con la comercialización de los alimentos para el consumo humano. Adicional a eso, también se tiene que revisar por parte de las autoridades sanitarias todo lo que tiene que ver con la parte de materias primas para alimentos, ya que estas también tienen que tener una serie de inspecciones para evitar que durante la fabricación de determinados alimentos sufran contaminaciones de microorganismos, y esto conlleve pues también a tener problemas con los consumidores, ya que pueden generar enfermedades a causa de este tipo de bacterias o microorganismos. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, señor conductor, pues para de esta manera garantizar que el curso tenga una eficacia en todo lo que tiene que ver con la parte de manipulación de alimentos. Continuemos. Bueno, vamos a ver este diagrama como tal, que nos explica básicamente el ciclo de las buenas prácticas de manufactura y manipulación de alimentos adecuada que se debe tener en cuenta para una eficacia y eficiencia en cada uno de los procedimientos que desarrollan nuestras empresas. Dentro de ello tenemos unos puntos importantes que tratar, como son estos 7 puntos que vamos a mencionar a continuación, que van muy enfocados básicamente a la parte de estructura, a la parte de equipos que se manejen para la fabricación de alimentos, a la parte humana, que es muy importante, ¿sí?, de cómo deben manipular los alimentos, y a todo lo que tiene que ver con la parte de almacenamiento, distribución, transporte, entre otros. Entonces vamos a leerlas para tenerlas claras. Entonces, dentro de las buenas prácticas de manufactura y manipulación de alimentos tenemos que tener en cuenta las edificaciones e instalaciones. ¿Por qué esto? Porque se debe tener una limpieza adecuada para una correcta manipulación de alimentos. También nos hablan sobre los equipos y utensilios. Es muy importante tenerlo en cuenta. También enfocado en la buena manipulación de alimentos. Personal manipulador. En este punto es muy importante aclarar que todas las personas que manipulen alimentos deben tener el curso que especifique cómo se deben manipular los alimentos, qué cuidados se deben tener, cómo se debe hacer la limpieza de los mismos, y específicamente deben tener claro que para manipular un alimento es importante tener los elementos de protección personal adecuados para dicho fin. También tenemos todos los requisitos higiénicos que deben tener las empresas, controles de calidad. Es muy importante la parte de control de calidad, ya que de ello depende
pues la calidad de nuestro producto. Saneamiento básico y todo el tema de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización. Esto es lo que le dicen el ciclo de las buenas prácticas de manufactura y manipulación de alimentos. Vamos a seguir con el curso para seguir aprendiendo. Vamos a empezar con la sección número 1, cuidados en manipulación de alimentos. En esta sección aprenderás qué cuidados deberás tener para realizar el correcto transporte de alimentos. Vamos a aclarar algunas dudas y con base en esta sección vas a desarrollar preguntas que estarán en este curso virtual y que van a ser parte fundamental para que puedas certificarte. Empecemos. ¿Qué cuidados se deben tener? Básicamente la manipulación de alimentos, donde quiera que suceda, plantea riesgos de contaminación, que son motivos de causa de enfermedades en los consumidores. Por eso es tan importante que las personas que manipulan los alimentos, transportan los alimentos y los almacenan tengan los cuidados y las medidas de higiene correspondientes para que de esta manera no se generen bacterias o microorganismos que puedan afectar la salud humana. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, señores, vamos a empezar a hablar sobre la contaminación que puede ocurrir en el vehículo de transporte, en el equipo o en los utensilios que el mismo personal maneja. Además, si los alimentos de riesgo no son debidamente refrigerados, también están en riesgo de contaminarse. Vamos a poner unos ejemplos claros para poder entender esta diapositiva. Un ejemplo puede ser cuando ustedes transportan en su camión jabones en polvo. Estos dejan residuos químicos que deben limpiarse antes de ustedes tener que ir a transportar la mercancía de alimentos. ¿Por qué se debe limpiar ese residuo de jabón? Ya que estos son productos químicos, es importante que ustedes al momento de que vayan a transportar alimentos, por ejemplo si van a transportar carnes, pues no puede el vehículo estar contaminado con dichos productos como el jabón, ya que estos, como son de riesgo químico, durante el transporte que se llegue a generar con este tipo de residuos y ustedes no hagan la limpieza adecuada de su vehículo, puede llegar a contaminar la carga que es en este momento los alimentos cárnicos. Es muy importante que ustedes cuando vayan a hacer un transporte de alimentos, el furgón o el camión o el van en donde se vaya a hacer el transporte de dichos alimentos tiene que estar en perfectas condiciones de higiene y completamente limpios. De esta manera garantizamos un correcto transporte de alimentos y pues van a llegar en óptimas condiciones pues al consumidor final. Vamos a continuar con el curso. Ahora vamos a hablar de la inocuidad de los alimentos. Es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. ¿Qué se tiene que tener en cuenta aquí, señores? Calidad sanitaria es igual a alimento sano. Entonces, por eso es necesario tomar este tipo de cursos, tanto para las personas que manejan los alimentos en las empresas de fabricación como las personas que los transportan, ya que de ellos depende que pues los alimentos lleguen en perfectas condiciones y pues que el consumidor final no se vea afectado a causa de fallas sanitarias, como puede ser que el alimento llegue con bacterias o microorganismos que más adelante puedan generar enfermedades en el consumidor final. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a continuar con la presentación. En esta parte vamos a hablar básicamente sobre el alimento de alto riesgo. ¿Qué es un alimento de alto riesgo?
El alimento que en razón a sus características de composición, especialmente en sus contenidos de nutrientes, favorece el crecimiento microbiano y por consiguiente cualquier deficiencia en su proceso, manipulación, conservación, transporte, distribución y comercialización puede ocasionar trastornos a la salud del consumidor. Un ejemplo muy claro pueden ser las carnes rojas, pollo, pescado, productos lácteos, huevos o alimentos listos para consumir, entre otros. Eso es lo que se considera un alimento de alto riesgo. Pero también vamos a ver el alimento que es de bajo riesgo. Vamos a ver la siguiente diapositiva para aclarar un poco mejor el tema. El alimento de bajo riesgo básicamente posee menor riesgo de contaminación debido a su bajo contenido de nutrientes. Son más secos o más ácidos y por tanto tienen más resistencia y son más estables en temperatura ambiente. Entonces, como ustedes pueden ver en las fotografías, son por ejemplo las galletas, el pan, granos, ¿sí? Cereales, alimentos ahumados o salados, ácidos como el vinagre o con alto contenido de azúcar como la mermelada. Estos son alimentos de bajo riesgo y pues se dejan como ejemplo para que ustedes los identifiquen al momento de transportarlos. Continuemos. Es muy importante tener en cuenta, señor conductor, la habilitación de su vehículo. ¿Qué debemos tener en cuenta? El conductor debe conocer que el vehículo en el que transportará los alimentos tiene que estar debidamente habilitado, en perfectas condiciones de higiene, cumpliendo con los debidos requisitos para el transporte de alimentos. Es muy importante y es una responsabilidad fundamental de ustedes como conductores en el tema de transporte de alimentos. Un vehículo que esté sucio no puede ser cargado con alimentos, ya que estos pueden llegar a tener contaminaciones más adelante y pueden perjudicar al consumidor final. Vamos a entrar en la sección número 2. Introducción a la manipulación de alimentos. En esta sección aprenderás toda la información referente a la correcta manipulación de alimentos. Poner mucha atención, ya que de aquí se elaboraron unas preguntas en la evaluación que ustedes tendrán que resolver para poder pasar el curso. Continuemos. Vamos a hablar sobre el manipulador de alimentos. ¿Qué es un manipulador de alimentos? Básicamente es toda persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo y que puede influir en la inocuidad o calidad sanitaria. ¿Qué significa eso? Digamos que el operario, por decirlo así, el que manipula todos los alimentos, es el que puede llegar a garantizar de alguna manera que el alimento sea de unas calidades muy buenas, o puede llegar a ser que el alimento sea una calidad muy baja, con microorganismos, con bacterias que pueden perjudicar al consumidor final. Entonces, por decirlo así, el manipulador de alimentos es el encargado de garantizar que la calidad del producto sea de la mejor manera y pues que el consumidor final no sea afectado por la mala manipulación de alimentos. De esta manera vamos a continuar con la siguiente diapositiva para especificar un poco más el tema. Continuemos. El manipulador de alimentos. Básicamente las personas son el principal transporte gratis para los microorganismos. ¿Por qué se dice que somos los principales transmisores de microorganismos? Si ustedes observan en la diapositiva se dibuja una mano, ya que si no mantenemos una correcta higiene en las manos, pues en las manos se generan muchos microbios, bacterias que pueden afectar el alimento final si no se maneja una adecuada higiene.
Hay personas, por ejemplo, que en las plantas de fabricación de productos no tienen unas medidas adecuadas de higiene, entonces se tocan la nariz o se tocan la boca y después van y tocan el producto que está en proceso de producción. En ese momento puede llegar a haber una contaminación de microorganismos o bacterias que esa persona tenga y el consumidor final puede llegar a afectarse con algún tipo de enfermedad pues a causa de eso. También tenemos el tema de los objetos personales. Entonces muchas veces en las plantas de producción de alimentos a los operarios se les exige que no tengan elementos o objetos personales, ya que estos también son transmisores de microorganismos al momento de hacer la manipulación de alimentos. Ropa de trabajo, la ropa de trabajo tiene que ser esterilizada. Por lo general, si ustedes observan en las plantas, las personas están con ropa blanca, ¿sí? Esto genera de alguna manera, pues, digamos que higiene y garantiza de alguna manera también que la manipulación de alimentos sea de manera más óptima. El tema de cortes y heridas es muy importante tener en cuenta que si se tiene una herida en alguna mano, es importante tratar de no manipular alimentos de esta forma, pues porque puede usted tener alguna enfermedad o cosas por el estilo y puede llegar a contaminar el alimento también. Eh, También nos habla de que si se presentan contaminaciones con microorganismos, pues el consumidor final puede llegar a ser afectado en su intestino o órganos genitales por ese tipo de microorganismos o bacterias. Entonces, señores, es muy importante tener en cuenta que para evitar todos estos microorganismos, digamos que lo más eficaz es unos buenos hábitos de limpieza en manos y garantizar que pues nuestra ropa con la que vamos a manipular ese tipo de alimentos esté en perfectas condiciones de higiene. Vamos a continuar con la presentación. El manipulador de alimentos, vamos a hacer una pequeña definición de qué es un manipulador de alimentos. Es toda persona que manipula los alimentos envasados o no envasados, equipos y utensilios utilizados para los alimentos, o superficies que entren en contacto con ellos y que se espera, por lo tanto, que cumpla con todos los requerimientos de higiene necesarios para no tener probabilidad de contaminar los productos alimenticios. Entonces nos hablan también sobre la higiene alimentaria. ¿Qué es la higiene alimentaria? Básicamente es lo que dice en la definición. Es el conjunto de medidas destinadas a garantizar o reforzar la seguridad para el consumo humano de determinados alimentos o de alimentos en general. ¿Qué recomendaciones nos hace? Que toda persona que esté en contacto con alimentos debe recibir los conocimientos básicos que son la base de buenas prácticas de manufactura, que son las BPMs, buenas prácticas de higiene, que son las BPH, y buena higiene personal de las personas que pueden manipular y transportar dichos alimentos que son para consumo humano. Entonces es muy importante tener en cuenta esta diapositiva, pues ya que puede ser pregunta de evaluación. Continuemos. Es muy importante también definir qué son los alimentos. Entonces vamos a leer la definición que está en la diapositiva. Básicamente los alimentos son sustancias o mezclas de sustancias naturales o elaboradas que, ingeridas por el hombre, aportan a su organismo los materiales y la energía necesaria para el desarrollo de sus procesos biológicos. Incluye además las sustancias o mezclas de sustancias que se ingieren por hábitos, costumbres que tengan o no valor nutritivo. ¿Qué sustancias forman parte de los alimentos? Eso es una pregunta clave y va a salir en la evaluación. Entonces, tenerla muy en cuenta, señor conductor, para de esta manera puede responder de una manera más adecuada a la evaluación. Entonces nos van a explicar.
Un alimento siempre debe tener componentes nutritivos y residuos no absorbibles. Dentro de los componentes nutritivos tenemos el azúcar, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales y agua. Y dentro de los residuos no absorbibles tenemos la fibra. Entonces, esta pregunta va a salir en la evaluación. Entonces, lo más importante es que para contestarla tengan en cuenta lo siguiente. Entonces, las sustancias que forman parte de los alimentos son los componentes nutritivos y los residuos no absorbibles. ¿Es claro hasta ahí, señores? Si es claro, entonces vamos a continuar con la siguiente presentación. Los alimentos alterados, adulterados y contaminados también se presentan mucho en el tema de manipulación de alimentos. Entonces vamos a definir cada uno de ellos para que ustedes lo tengan claro. Alimentos alterados. ¿Cuáles son? Es el alimento que por causas naturales, físicas, químicas, biológicas o provenientes de tratamientos inadecuados ha sufrido un deterioro en sus características organolépticas y valor nutritivo, por lo que hacen no apto para el consumo humano. Ese es el alimento alterado. Vamos a leer qué significa el alimento adulterado. Es el que ha sido privado parcial o totalmente de sus elementos útiles, reemplazándolo por inertes para disimular u ocultar alteraciones naturales o defectos de elaboración. Ahora vamos a hablar sobre el alimento contaminado, que está en el círculo rojo. Vamos a ver la definición que nos dice. Entonces, el alimento contaminado es el que contiene organismos vivos o microorganismos riesgosos para la salud. Pueden ser sustancias químicas, minerales u orgánicas extrañas en su composición normal, sean o no tóxicas. También si contienen componentes naturales tóxicos en concentraciones mayores a las permitidas. Entonces, estos tres tipos de alimentos pueden darse dentro de la manipulación de alimentos debido pues a lo que leímos en cada una de las definiciones. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, los tres tipos de alimentos que pueden existir y que pueden generar de alguna manera daños en la salud del consumidor final. Entonces volvemos a repetirlo: alimentos alterados, alimentos adulterados y alimentos contaminados. Vamos a seguir con la siguiente presentación. Vamos a leer qué es un alimento contaminado. Alimento que presenta o contiene agentes y o sustancias extrañas de cualquier naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales o en su defecto en normas reconocidas internacionales. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, se muestra que para evitar ese alimento contaminado es necesario tener una buena higiene en el lavado de manos. Adicional a eso, pues que todos los alimentos no estén regados por ahí. Pues como ustedes ven en la foto, hay ratas que están comiendo de ese tipo de alimentos y pues estos son roedores que pueden generar contaminaciones con microorganismos o bacterias. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Sigamos. También hablamos sobre la contaminación de los alimentos. Vamos a ver qué tipo de contaminaciones se pueden presentar pues de acuerdo a su naturaleza. Entonces, ¿qué nos habla la presentación? Básicamente nos dice lo siguiente: la producción de alimentos libres de contaminantes no solo dependen del lugar de su producción, sino también de los procesos de elaboración y de las personas que toman contacto con ellos. Asimismo, pues la contaminación de los mismos pueden producirse en cualquier momento, desde su cosecha, pasando por la elaboración a nivel industrial, hasta cuando se preparan la comida en el hogar.
¿Qué debemos recordar como tal? Entonces ahí nos dice, recordemos, un alimento está contaminado cuando hay presentes sustancias extrañas. Entonces nos dicen que estas contaminaciones se pueden generar por tres diferentes elementos que su naturaleza en sí hace que se genere una contaminación en los alimentos. Entonces, ¿cuáles son esos tres contaminantes? Tenemos los químicos, los físicos y los biológicos. Cada uno de ellos los vamos a explicar en las siguientes diapositivas, entonces poner mucha atención, ya que de ello también se va a desarrollar unas preguntas específicas en la evaluación que ustedes tendrán que responder al finalizar el curso. Vamos a continuar. Bueno, señores, en esta presentación vamos a empezar a hablar de los tres elementos que son fundamentales en la contaminación de alimentos. Entonces vamos a hablar del primer elemento que dice contaminación química. Tenemos dos secciones que vamos a hablar acá de la parte de la contaminación química. ¿Por qué se puede dar? Primera parte. Se produce cuando el alimento se pone en contacto con sustancias químicas. Esto puede ocurrir durante los procesos de producción y elaboración industrial. Segunda sección. Dice, la contaminación química se puede dar en el almacenamiento, envasado, transporte, y las sustancias involucradas pueden ser plaguicidas, residuos de medicamentos de uso veterinario como antibióticos, hormonas, aditivos en exceso, productos de limpieza, materiales de envasado inadecuados, materiales empleados para el equipamiento y utensilios, entre otros, etc. Es muy importante, señores, que ustedes cuando vayan a transportar alimentos, su furgón, como lo veníamos diciendo anteriormente, tiene que estar en buenas condiciones de limpieza y debe estar descontaminado de esos productos que acabamos de mencionar, para de esta manera evitar estas contaminaciones químicas hacia los alimentos. Ahora vamos a hablar de las contaminaciones físicas. ¿Qué nos hablan ahí? En la primera parte nos dicen que consiste en la presencia de cuerpos extraños en el alimento. Estos son en general mezclados accidentalmente con el alimento durante la elaboración. Como segunda parte nos dicen algunos ejemplos son, por ejemplo, vidrios, metales, polvo, hilachas, fibras, pelos, entre otros. Es muy importante tener esto en cuenta, señores, ya que a esto es lo que hace la referencia de la contaminación física. Por eso es que cuando un operario entra a una fábrica a hacer determinada tarea en la producción de alimentos, se les especifica que debe quitarse aretes, relojes, y adicional a eso, pues para evitar ese tema que nos hablan ahí de pelos, utilizar la llamada cofia. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, pues para evitar el tema de la contaminación física en los alimentos. Vamos a continuar con la siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora del tercer elemento, que es la contaminación biológica. Esto se debe a la presencia de microorganismos. Ojo, señores, es muy importante tener esto en cuenta porque muchas de las enfermedades que se presentan en los consumidores finales es debido a este tema de la contaminación biológica, debido a que no se tiene una correcta manipulación en los alimentos que son empacados, envasados o transportados por los diferentes operarios que en ellos intervienen. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. ¿Listo? Para evitar ese tema de contaminación biológica se debe tener una correcta higiene y de esta manera pues se disminuye como tal la presencia de estos microorganismos. Entonces vamos a seguir leyendo la diapositiva. ¿Qué producen en el ser humano los alimentos contaminados con microorganismos perjudiciales?
Vamos a ver tres opciones que suele suceder cuando un consumidor final eh, puede llegar a comer o a consumir un alimento que tiene microorganismos que pueden perjudicar pues su sistema como tal. Entonces, como opción 1, una persona digamos que se come algo en el día y se sienta mal, empieza a decir, debe ser algo que comí, ¿sí? Como opción 2, indican también es algo me cayó pesado. Entonces, pues no le ponen casi importancia al tema. Eso es algo que pasajero, ¿sí? No me va a pasar nada. O como opción 3 también pueden decir, me dio un ataque al hígado. Entonces no puede ser nada. Es algo pasajero, no me va a pasar nada. Con agüitas aromáticas o cosas por el estilo puedo sobrepasar pues este malestar. Y gran mentira, señores, porque ese consumidor final de ese producto lo que pasa es que ingirió dentro de esa comida un microorganismo que está afectando pues su sistema, ¿sí? Su sistema digamos puede ser estomacal, en donde muchas veces este tipo de comidas sientan mal y pues generan diarreas, vómitos o cosas por el estilo. Entonces, estas tres opciones que pueden darse en los consumidores finales o hasta en ustedes mismos, es muy importante ponerles mucha atención, ya que estas enfermedades transmitidas por los alimentos pueden pues más adelante llegar a ser más perjudiciales y pueden afectar su salud de una manera un poco más grave. Entonces, importante, señores, que cuando ustedes manipulen alimentos siempre tengan pues las medidas adecuadas de higiene para evitar que esto suceda con los consumidores finales, que pueden ser hasta ustedes mismos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Más adelante vamos a hablar sobre qué son las ETA y qué significan esas palabras. Entonces pongan mucha atención. Continuemos. Otra parte es la congelación. La congelación de los alimentos también se va a tener en cuenta para el tema de las preguntas de evaluación. Entonces ponerle mucha atención a estos tres puntos. Entonces, primer punto, mantener los alimentos a temperaturas de menos 18 grados centígrados. Eso pues influye mucho en el tema de lácteos y temas cárnicos, ¿no? Como segunda opción nos dicen verificar que el empaque sea el apropiado. Ayuda a mantener la calidad del producto y a prevenir quemaduras por frío. Entonces, esto se presenta mucho en las partes de productos cárnicos, como es el pollo, la carne, el pescado. Si ustedes observan, digamos que en los almacenes de cadena, se presenta que estos alimentos son empacados pues para prevenir que sean quemados por el frío que generan las neveras como tal. Y como tercera opción, se debe congelar en porciones pequeñas, así se facilita la descongelación un poco más fácil. Estos son como tres tips que desde la ANES se dan para el tema de alimentos que requieren congelación para mantener unas óptimas condiciones, y adicional a eso también pues para mantener una buena manipulación de dichos alimentos. Muy importante tenerlo en cuenta. Continuamos. Bueno, esta parte es muy importante que le pongan mucha atención, pues aquí viene lo que es la definición de las ETAs. Las ETAs son un conjunto de enfermedades que resultan de la ingestión de alimentos y o agua contaminados en cantidades suficientes como para afectar la salud del consumidor. Entonces,
con esto vamos a empezar a definir qué son las ETAS, o sea, las ETAs, que son enfermedades que resultan pues de la ingestión de alimentos contaminados. Empecemos a ver las definiciones en la siguiente diapositiva. Aquí en esta diapositiva digamos que nos hablan básicamente de las enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces vamos a ver la definición de qué significa el ETA. Significa síndrome originado por la ingestión de alimentos o agua que contengan agentes etiológicos en cantidades que afectan la salud individual o grupal del ser humano. Caso de ETA. ¿Qué significa el caso de ETA? Persona que ha enfermado después de consumir alimentos o agua contaminados según evidencia la epidemiología o el laboratorio. Cuando ya se presentan este tipo de agentes biológicos que pueden llegar a afectar la salud de cada uno individuo, se llama a una definición también que nos dan acá sobre el brote del ETA. ¿Qué significa eso? Episodio en que dos o más personas enferman de modo similar después de ingerir alimentos o agua del mismo origen que son presuntos vehículos de agentes causales. Es muy importante tener en cuenta esta definición, ya que de ahí se desprende todo lo que tiene que ver con la mala manipulación de los alimentos. Y ya por último vamos a hablar sobre que las ETA más frecuentes son las debidas a microorganismos o sus toxinas, ¿sí? Entonces esto afecta mucho al ser humano por temas de bacterias o microorganismos que pueden generar daños en la salud del mismo debido a malas manipulaciones de los alimentos que estas personas consumen y que no se tienen en cuenta las debidas atenciones en la higiene de estos alimentos. Continuemos entonces con la presentación. Es muy importante tener también en cuenta el estado de salud del personal que maneja o manipula los alimentos, ya que de ello depende pues que el producto final tenga una calidad, sea buena o sea mala. Entonces el personal debe contar con un buen estado de salud. No se permite con enfermedades infecciosas, o sea, las personas que manipulan los alimentos tienen que estar en un óptimo estado de salud para poder manipular alimentos de manera eficiente. Adicional a eso también nos hablan sobre las certificaciones médicas de aptitud para manipular alimentos. Es muy importante que las personas que van a hacer manipulación de alimentos pues tengan sus certificados de aptitud referente a que son aptos y tienen los conocimientos necesarios para poder manipular alimentos y asimismo pues que están bien en su parte de salud y que no van a tener riesgo de contaminar dichos alimentos y que pues el consumidor final también tenga daños en su salud a causa de esto. Como tercera parte vamos a hablar sobre el reconocimiento periódico. Una vez al año se deben hacer a cada uno de los operarios que manejen alimentos o cada vez que sea necesario por razones clínicas o epidemiológicas. Entonces pues ahí venimos a ver mucho el tema también del COVID-19. Las personas que pues que tengan ese tipo de enfermedades o hayan sido contaminadas con ese tipo de enfermedades pues tienen que pasar su cuarentena antes de llegar a trabajar a unas fábricas que se manejan alimentos, pues ya que esta enfermedad, como ustedes saben muy bien, se contamina muy fácil y puede llegar a producir pues daños en la salud del consumidor final. Entonces es muy importante, señores, que si ustedes en algún momento presentan algún diagnóstico de alguna enfermedad que pueda afectar la manipulación de alimentos, debe informarse oportunamente a sus jefes o supervisores para que estos a su vez pues den las incapacidades necesarias y de esta manera
poder evitar que el consumidor final pues sea afectado a causa de ese tipo de enfermedades. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bueno, señores, continuando con todo lo que tiene que ver con la salud del personal que manipula alimentos, es muy importante tener estos 4 tips en cuenta en lo referente al estado de salud del personal que manipula alimentos en las empresas. Vamos a leer la primera parte que nos dice realizar exámenes y registrar acciones correctivas y preventivas del estado de salud de las personas que manipulan alimentos. Segundo ítem nos dice después de ausencia siempre el certificado de actitud. Tercer ítem nos dice la empresa debe garantizar el seguimiento a los tratamientos médicos de los operarios o personas que tengan algún problema de salud y pues que estén manipulando alimentos. Como cuarto ítem nos dicen es nuestra responsabilidad comunicar con nuestro jefe o supervisor cuando presentemos una enfermedad susceptible a transmitirse. Un ejemplo muy básico, COVID-19. Si ustedes en algún momento sienten que han sido contaminados con dicha enfermedad, pues deben informar inmediatamente pues para evitar que en el transporte de alimentos se puede llegar a presentar alguna contaminación con dicha enfermedad. Eso es un ejemplo básico, pero pueden haber otro tipo de enfermedades que también son importantes informarlas cuando ustedes las presentan. Por ejemplo, una gripa normal también es muy importante informarla, pues porque esto también puede ser causa de que puedan contaminar los alimentos al momento de manipulación en una fábrica, por ejemplo, ¿sí? Si están digamos que manipulando carne o pollo o pescado y tienen que ser empacadas o embaladas y ustedes tienen que estar ahí para hacer ese proceso, pues si están enfermos de una gripa pues tienen que informar, ¿sí? Básicamente esa diapositiva lo que nos hablan es que de acuerdo al estado de salud de la persona pues se tiene que informar inmediatamente para evitar el tema de contaminación de los alimentos, ya sea en el transporte, en el embalaje, en el envase, ¿sí? En todas las secciones que hemos venido hablando siempre se tiene que informar. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar básicamente de las prácticas higiénicas y medidas de protección que cada uno de ustedes pues deben seguir al momento de realizar manipulación de alimentos. Entonces, primero es no hablar, no toser o estornudar sobre los alimentos que ustedes estén manipulando. Informar cualquier enfermedad que ustedes estén presentando, pues para de esta manera evitar la contaminación de alimentos y pues que esto llegue al consumidor final. Cubrir y proteger las heridas que ustedes presenten en sus manos. Utilizar cubrecabezas efectivos pues para evitar el tema de contaminación con cabello de ustedes en alimentos que se estén manipulando. Evitar joyas y objetos personales. Utilizar ropa de trabajo exclusiva y limpia para dicho fin, para el tema de manipulación de alimentos. Y no fumar en el lugar de trabajo, ya que este tipo de humo puede llegar a también a contaminar los alimentos y pues el consumidor final también puede llegar a ser afectado por esta parte. Entonces todo manipulador de alimentos ha de recibir información sobre las necesidades higiénicas básicas de su trabajo para de esta manera evitar la contaminación de alimentos. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a empezar la sección número 3, microorganismos. En esta sección aprenderás las clases de microorganismos que existen que pueden afectar los alimentos y que el consumidor final también puede llegar a ser afectado pues mediante enfermedades que estos pueden llegar a producir. Vamos a comenzar la sección número 3.
En esta diapositiva nos muestran muy gráficamente qué debemos tener en cuenta frente a todo lo que tiene que ver con la parte de microorganismos, bacterias, hongos, ¿sí? O levaduras, y que se debe tener en cuenta también para una correcta manipulación de alimentos. Entonces ustedes observan el muñequito ahí, como mirando, venga, ¿dónde están dichos microorganismos? Si se pone una lupita. Los microorganismos y las bacterias pues a simple vista no se ven. Por eso es importante tener una adecuada higiene en cada uno de nosotros, pues para de esta manera evitar que estos alimentos sean contaminados con dichos microorganismos. Entonces, ¿qué nos hablan ahí? Dice, ¿qué son los microorganismos? Son seres o formas de vida muy pequeñas que no pueden verse a simple vista. Para poder verlos es necesario un microscopio. ¿Cuáles son los principales microorganismos? Entonces nos nombran ahí las bacterias, los virus, los hongos, los mohos y las levaduras. Y pues también nos dicen que los microorganismos son todos malos. Entonces están los banales, los que no resultan nocivos para la salud. O sea, ¿qué nos dicen ahí? Básicamente que no todos los microorganismos son malos. Hay unos que sí, hay otros que no. Entonces, los banales, los que no resultan nocivos para la salud, y los patógenos, que sí son los que son nocivos y pues resultan dañinos para la salud, ya que son capaces de producir enfermedades como los llamados ETA. ¿Están escondidos en todos lados? Sí, claro. Todos los microorganismos y bacterias y virus están en todos los lados. Entonces ahí nos muestran unos ejemplos, por ejemplo en el agua, en el aire, en el suelo, sobre y dentro de las personas, en los animales e incluso en las cocinas y utensilios con los cuales se prepara la comida. Por eso, señores, es tan importante, y casi si ustedes observan en todo el curso hemos enfatizado mucho en el tema de higiene, tanto de las manos como higiene personal, ya que de esa manera, si ustedes en algún momento van a hacer transporte de alimentos o manipulación de alimentos, si ustedes mantienen una buena higiene, pues este tipo de microorganismos van a ser muy difíciles para que contaminen los alimentos que ustedes estén manipulando. Entonces recuerden muy bien, los microorganismos no todos son malos, ¿sí? Hay unos banales que no son nocivos para la salud y hay unos patógenos que sí son nocivos y causan enfermedades. Entonces ténganlo muy en cuenta, ya que esta presentación contiene preguntas que de pronto pueden salir en la evaluación que ustedes tienen que contestar al finalizar el curso. Entonces vamos a continuar con la siguiente presentación. Muy bien, vamos a hablar ahora de la contaminación cruzada. La contaminación cruzada tiene 4 ítems, en donde nos hablan lo siguiente. Primer ítem, cuando se manipulan alimentos crudos o sin desinfectar, las manos se contaminan. Entonces nos muestran las bacterias patógenas. En el segundo ítem nos dicen alimentos listos para consumir entran en contacto con manos sucias. ¿Qué pasa cuando entran en contacto con manos sucias? Pues peligran que microorganismos ingresen. Por ejemplo, ahí se ve la manzanita y si nosotros cogemos con la mano sucia la manzana y nos la pensamos a comer, pues muy probablemente un microorganismo o una bacteria va a ingresar a través de las manos, pues porque no tuvimos una correcta higiene y nos comimos ese alimento de esa manera. En el ítem 3 nos muestran alimentos que se contaminan pues a través también de manos sucias y pueden generar enfermedades más adelante como diarrea, con vómito o cosas por el estilo. Y como cuarto ítem nos muestran los alimentos servidos contaminados. O sea, en esa parte, en ese cuarto ítem, nos indican cuando un alimento es manipulado sin los debidos elementos de protección y sin las debidas medidas de higiene.
¿Qué pasa? Cuando el operario empieza a manipular, por ejemplo, ese sándwich y tiene las manos sucias o presenta algún microorganismo, pues él llega y prepara el sándwich, lo deja ahí sobre la mesa, puede ser, o sobre el mostrador, y pues todos los microorganismos o bacterias que están en el aire, más las bacterias que él generó al momento de manipular ese sándwich, pues se van a generar, el consumidor final es el que al final va a consumir todo eso, y pues más adelante va a presentar enfermedades que ya hemos venido comentando a través del curso. Entonces es muy importante el tema de tener en cuenta esta contaminación cruzada, ya que de uno depende la contaminación de otros alimentos y se pueden generar bacterias patógenas que pueden afectar la salud del ser humano. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y tener claridad sobre ese concepto. Continuemos. Dentro de la contaminación cruzada también tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, está la tabla limpia en el ítem 1. Entra el patógeno. Cuando ustedes ponen, por ejemplo, el pescado, entonces, o carne cruda contaminada, en el tercer ítem se observa que esa tabla ya generó una contaminación. Esa contaminación, ¿cómo se dio? Pues por poner el pescado sin tener una correcta higiene de ese alimento, o sea, no haberlo lavado previamente, y como estos pescados en ese momento no han tenido una buena higiene, pues dejan microorganismos en la tabla, y si ustedes después utilizan esa tabla nuevamente para cortar tomate, pues todos esos microorganismos se van, el microorganismo que tenía el pescado se va a pegar al tomate, y cuando ustedes ya en el quinto paso lo que hacen es poner el tomate, la lechuga, el pescado, ya todo el cuento, ya esos tomates ya vienen contaminados con la tabla, y el cuchillo pues porque no se tuvo una previa limpieza de los mismos antes de hacer el corte previo. Eso es lo que le dicen una contaminación cruzada. Es otro ejemplo que se da, este es un poco más claro, ¿sí? Y pues el alimento que es servido de esta manera al consumidor final pues ya viene contaminado, y pues este a su vez va a generar una posible enfermedad a causa de ese tipo de patógenos que se pueden dar porque el operario o la persona del restaurante no generó una higiene adecuada al momento de que manipulaba los alimentos para preparar, por ejemplo, esa bandeja que ustedes ven en el quinto paso. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Continuemos. En esta diapositiva básicamente vamos a ver algo muy sencillo que nos indica cuáles son los microorganismos que más se relacionan con las ETAs. Sin duda son las bacterias, ¿sí? Y es importante que ustedes sepan tres factores fundamentales sobre estos temas. Importante saber cómo viven, cómo se comportan frente a diferentes situaciones y cómo se alimentan dichas bacterias. Entonces ahí vemos el muñequito de la bacteria que está muy pendiente de cómo ingresa al cuerpo como tal, pues para producir enfermedades más adelante. Ahí nos hacen una pregunta que es muy sencilla, que nos dicen ¿qué necesitan para desarrollar bacterias? Básicamente se necesitan 5 ítems fundamentales: temperaturas adecuadas, nutrientes, humedad, acidez o el llamado pH, y tiempo suficiente para que la bacteria se reproduzca. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva para explicar un poco mejor este tema. Muy bien, señores, vamos a hablar ahora de las temperaturas adecuadas referente a las bacterias. Vamos a leer lo que nos dice la presentación. Nos dice: las bacterias responsables de las ETAs tienen una temperatura óptima de crecimiento de 37 grados centígrados. Pese a todo,
puede crecer a una velocidad considerable en un rango de temperatura que se halla entre 5 grados centígrados y 65 grados centígrados, como nos lo muestra en el termómetro. Si ustedes observan, eso es lo que le dicen la zona de peligro. En el termómetro se observa que en esas temperaturas de 5 a 65 grados centígrados las bacterias se duplican y es donde se presenta mayor contaminación de los alimentos. Ahora observen que nos dice a continuación. Entonces dice que a 100 grados centígrados de ebullición las bacterias comienzan a desaparecer. Por debajo de los 5 grados centígrados de refrigeración su crecimiento es más lento y a los 0 grados de congelación quedan en estado latente pero no mueren o no desaparecen. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, ya que digamos que para que puedan desaparecer las bacterias y los alimentos queden sin ningún problema de contaminación, las temperaturas que se especifican serían entre 63 grados centígrados y 100 grados centígrados, que es cuando estas bacterias desaparecen totalmente. Pero si ustedes observan, de 0 a 18 grados las bacterias quedan en estado de congelación, ¿sí? O sea, si se saca ese alimento nuevamente, las bacterias pueden llegar otra vez a zona de peligro, pueden llegar a tener la temperatura adecuada y pueden llegar a duplicarse, que es donde se produce la contaminación del alimento y por ende pues afecta la salud del consumidor final. Tener eso en cuenta para todo el tema de manipulación de alimentos y asimismo tenerlo en cuenta al momento de que ustedes necesiten transportar temas cárnicos en sus contenedores específicos, manejar las temperaturas especificadas por el proveedor del alimento y mantenerlas adecuadamente dentro del van de refrigeración. Continuemos. Ahora vamos a hablar sobre los nutrientes. Las bacterias, como todos los seres vivos, necesitan alimentarse para poder desarrollarse. Prefieren alimentos con un alto contenido de proteínas y humedad, tales como carnes rojas, pollos, pescados o productos lácteos. Estos alimentos se les conoce con el nombre de alimentos de alto riesgo. La humedad o actividad de agua es algo fundamental para que estas bacterias se reproduzcan. Entonces vamos a leer esos tres ítems que nos muestran en esta diapositiva para entender un poco mejor el tema. El agua disponible en un alimento es aquella que se encuentra libre en el mismo y es necesaria para que las bacterias se multipliquen. Esta agua no comprometido con ningún nutriente recibe el nombre de actividad de agua AW. Esta no debe confundirse con la cantidad de agua que tenga un alimento, ejemplo la salmuera. La AW se indica con un número que va desde 0 hasta 1. Cuando más cercano a 0 es el valor, menos disponible está el agua para las bacterias y mayor tiempo durará el alimento sin deteriorarse. Pero debemos tener en cuenta en el ítem 3 que la mayoría de los alimentos frescos tienen valor de actividad de agua cercano a 1. Quiere decir que pues se tiene un mayor tiempo sin que el alimento se deteriore. Entonces estos son partes fundamentales dentro del curso de manipulación de alimento para que ustedes puedan entender a qué se debe el tema de los nutrientes para que las bacterias o microorganismos se puedan duplicar o se puedan disminuir. Continuemos con la presentación. Muy bien, señores, vamos a hablar ahora sobre la acidez o pH. El pH de un alimento es la medida de su acidez o alcalinidad. Por ejemplo, el jugo de limón es ácido y el bicarbonato de sodio es básico o alcalino. Entonces nos muestran una tabla de pH que va del 1 al 14. Del 1 al 7, del 1 al 6 es el ácido y del 8 al 14 es el básico.
el 7 significa que tiene un pH neutro. Entonces nos muestran como ejemplo de ácidos el vinagre y la mayonesa, que están en pHs entre 1 a 6. Y en pHs básicos o alcalinos nos muestran la clara de huevo, que va de un pH de 8 a 14. Y el pH número 7, el neutro, puede ser la leche o el agua. Entonces es muy importante tener en cuenta estos pHs, porque dependiendo de eso, pues el producto puede tener una mayor vida o no. Entonces vamos a leer el cuadro que está enfocado en la parte azul y vamos a leer cada uno de esos ítems que nos van a explicar mucho mejor todo el tema de acidez. Entonces, el agua tiene un pH neutro de 7. La mayoría de los alimentos tienen un pH alrededor de 7 o menos. Quiere decir que son ácidos. ¿Qué nos dice el tercer ítem? La mayoría de las bacterias patógenas dañinas crecen en alimentos de pH neutro o alcalino. Quiere decir que la mayoría de bacterias dañinas crecen en un pH entre 7 a 14. Ahora, en el cuarto ítem nos dicen, por ello cuando el alimento tiene un pH de 7 o mayor es muy susceptible a la contaminación bacteriana. Quiere decir que la leche o la clara de huevo pueden ser susceptibles a una contaminación bacteriana porque tienen un pH de 7 a 14. Sigamos con la quinta. Dice, generalmente en los alimentos que poseen un pH menor de 4.5 no se desarrollan bacterias patógenas. Quiere decir que digamos en alimentos como el vinagre o la mayonesa, que son con pH ácido, que va entre el 1 al 6, como ustedes lo ven en la imagen en la parte roja, pues son menos susceptibles a que las bacterias se reproduzcan en este tipo de pHs. Ahora, en la sexta, en el sexto ítem que nos muestran en la diapositiva, nos indican el alimento se conserva mejor, pero debe tenerse en cuenta que es más susceptible a daños por hongos y o levaduras. Esto ocurre por ejemplo con los pickles y jugos de frutas cítricas que producen pues hongos o levaduras, pues teniendo en cuenta las temperaturas elevadas o los pHs muy altos. En esta parte pues nos hablan básicamente de los alimentos que son más propensos a que generen bacterias teniendo en cuenta su pH. En conclusión, los alimentos que generan más bacterias o microorganismos son los que tienen pH neutro o básico, alcalino, que van desde el pH número 7 hasta el pH número 14. Y los alimentos que tienen pHs más ácidos, que van desde el 1 hasta el 6, como lo muestra la línea roja, pues son alimentos que son menos propensos a que se generen bacterias o microorganismos. Con esta conclusión terminamos esta presentación y vamos a la siguiente diapositiva. El tiempo. El tiempo es algo también muy sagrado para que las bacterias se multipliquen en determinado tiempo y puedan ser dañinas en el alimento que se esté manipulando. Vamos a leer lo que nos dice. Algunas bacterias son capaces de manipularse. Algunas bacterias son capaces de multiplicarse por 2 en solo 10 o 20 minutos, si se les proporciona las condiciones óptimas de nutrientes, humedad, pH y temperatura. ¿Qué es lo que hemos venido viendo nosotros en la presentación? Hemos hablado de los nutrientes, hemos hablado de la humedad, hemos hablado del pH y hemos hablado de la temperatura. Entonces, esos son como 4 factores que son específicos para que las bacterias logren multiplicarse en un tiempo determinado. Si se les da el tiempo suficiente, un pequeño número inicial de bacterias puede multiplicarse a tal punto que puede llegar a causar un ETA o una enfermedad a causa de una mala manipulación de
del alimento. Entonces tenemos un ejemplo en esta diapositiva que nos habla sobre una bacteria que se duplica cada 30 minutos. Entonces, en el tiempo 0 existe una célula. En el tiempo en 30 minutos ya existen 2 células. En 60, 4, en 98, en 120, 16 células. En 150 minutos existen 32 células. En 180, 64, en 210, 128, en 240, 256 células. En 270 minutos, 512 células. Y en 300 minutos existirían 1024 células. Para un total de 10 horas tendríamos una cantidad de células de 1.048.576. Como ustedes pueden ver, se hace un ejemplo muy claro de cómo las bacterias se van reproduciendo de acuerdo al tiempo. Tenemos otro ejemplo que es la leche cruda, que tiene una carga microbiana normal y de 10.000 a 100.000 por centímetro cúbico, pues puede generar o no bacterias. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Continuemos con la presentación. Bueno, en esta parte vamos a ver como un protocolo o un procedimiento de cómo los microorganismos patógenos pueden llegar a generar enfermedades de críticas en el ser humano, como son las ETAs. Entonces vamos a ver, microorganismo patógeno más alimento de alto riesgo puede llegar a generar un crecimiento de los microorganismos y a su vez esto conlleva a alimentos contaminados. Una vez está contaminado el alimento, pues el consumidor final genera una ingestión del mismo, no se da cuenta y genera una enfermedad a causa de este microorganismo, que puede ser grave o mínima. Entonces también vemos cómo llegan al alimento estos microorganismos patógenos. Entonces pueden llegar de 3 maneras: por los productos, por los humanos o por la parte ambiental. Por los productos serían materias primas o otros ingredientes como el agua. Por los humanos en la parte de la manipulación y en la parte ambiental equipos, materiales o medio ambiente. De esta manera es como llegaría un microorganismo a un alimento y de esta manera podría generarse una enfermedad como son las ETAs. Entonces es importante tenerlo en cuenta y continuemos con la siguiente diapositiva. Es muy importante tener en cuenta que para que los alimentos no se contaminen, tener en cuenta estos ítems que vamos a mostrar en estas diapositivas, que son muy importantes para prevenir contaminaciones. Entonces ahí nos dicen qué cosas debemos cuidar para prevenir contaminaciones. Pues todo lo que tiene que ver con la higiene personal, limpieza y desinfección de los espacios físicos y de los utensilios. La compra de alimentos debe ser en lugares que manejen pues buenas prácticas de manufactura. El almacenamiento de los alimentos y la preparación de los alimentos son cosas que debemos prevenir para evitar ese tipo de contaminaciones. Sigamos. Entramos a la sección número 4, transporte de alimentos. En esta sección aprenderás los procedimientos que debes tener en cuenta para el transporte de los alimentos en los diferentes vehículos. Vamos a continuar. Empecemos. Tenemos que tener en cuenta 3 cosas que son fundamentales en los vehículos para el correcto transporte de alimentos. Entonces aquí nos hablan, el vehículo para el transporte debe tener lo siguiente. Primero, ser cerrados y sus compartimientos separados de la cabina del conductor. Las paredes interiores, el techo y las caras interiores de las puertas tendrán materiales que no afecten la calidad de los alimentos. También nos dan como un segundo ítem que debemos tener en cuenta al momento de que transportemos alimentos, y es el siguiente: tener en el interior materiales que permitan fácilmente la limpieza y la desinfección. Tercer ítem: tener separaciones si se transportan alimentos de diferentes tipos
o alimentos juntos con sustancias no alimentarias. Entonces, como ustedes los ven en la imagen del camión, se presentan separadores para alimentos como son, por ejemplo, helados y frutas o mazorcas. Entonces siempre se tienen que separar para evitar la contaminación entre estos dos alimentos. Eso es a manera de ejemplo para que ustedes puedan entender la imagen que se ve en la diapositiva. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Es muy importante la higiene del personal de transporte. Entonces se tienen que tener en cuenta tres partes fundamentales. Primera parte, vestimenta adecuada. Bata blanca, pantalón largo, calzado y en caso necesario gorro. Todas las prendas deben ser de color claro y en material de fácil lavado. Segundo ítem, recibir una adecuada capacitación y tercer ítem, tener carnet de salud vigente. Es muy importante pues para evitar todo lo que acabamos de mencionar en las diapositivas anteriores. Continuemos. Bueno, vamos a hablar sobre los procedimientos antes de la carga. Empecemos. Primero, el vehículo se debe encontrar en buenas condiciones de limpieza y desinfección. Segundo, no debe haber residuos de cargas anteriores. O sea, el vehículo tiene que estar completamente limpio antes de cargar cualquier alimento. Tercero, no debe haber residuos de compuestos químicos de los elementos de limpieza y desinfección. Cuarto, la carga debe ser acomodada de modo tal que no estén tan expuestas al ambiente. Quinto, debe tener una ubicación apropiada de acuerdo a sus requisitos de temperatura. Este es el procedimiento que se debe seguir, que es desde la NET específico para que ustedes puedan tener en cuenta antes de realizar cualquier carga de alimentos. Ténganlo muy en cuenta y continuemos. Procedimiento durante la carga. Vamos a leerlo teniendo en cuenta lo que especifica la diapositiva. Primero, los alimentos deben estar protegidos de polvo, humedad u otro tipo de suciedad. Segundo, el tiempo de carga debe ser corto. Tercero, no debe haber daños en los productos. Cuarto, no se debe transportar objetos o sustancias que no sean autorizadas. Es muy importante, señores, que tengan en cuenta que ustedes en el mismo vehículo no pueden transportar, por ejemplo, alimentos y sustancias peligrosas o sustancias químicas. Eso está pues prohibido, ¿sí? Tenerlo en cuenta pues para que no vayan a tener inconvenientes futuros. Quinto, no debe haber personal no autorizado. ¿Qué significa eso? Que todas las personas que estén ahí tienen que tener los conocimientos básicos para poder realizar un procedimiento adecuado de carga de alimentos de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno de nuestros clientes. Continuemos con la siguiente diapositiva. Procedimiento de tránsito. Verificar las condiciones de temperatura de los alimentos, el cierre y la hermeticidad de las puertas y otras aberturas. Es muy importante que ustedes verifiquen si van a transportar alimentos que necesiten de congelación, que el contenedor o el van esté completamente sellado y que no vaya a tener fugas, pues ya que esto puede generar que las temperaturas que se generen dentro del van o dentro del tráiler no sean las adecuadas y los alimentos puedan llegar a generar daños y a su vez pues se generan pérdidas económicas porque el alimento se daña. Entonces es muy importante que tengan ustedes eso en cuenta. Adicional a eso, las temperaturas con las que ustedes transporten alimentos que necesiten congelación tienen que ser las que indica el cliente de su empresa. Me explico. Si el cliente dice que el alimento tiene que tener una temperatura X, ustedes tienen que garantizar que cuando ustedes transporten ese alimento tiene que tener esa temperatura X.
No tiene que tener una temperatura Y porque puede que ese alimento a esa temperatura Y pueda llegar a dañarse. Entonces eso genera tanto pérdidas económicas como para la empresa como para ustedes. Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento durante la descarga. Se tiene que tener en cuenta que los siguientes tres ítems. Entonces primero, adecuadamente se debe hacer un manejo y desecho de los alimentos que hayan sufrido daños. Segundo, que la integridad de la carga se haya mantenido. Y tercero, el tiempo de la descarga debe ser mínimo. ¿Sí? Es muy importante tener eso en cuenta para todo lo que tiene que ver con el transporte de alimentos. Entramos a la sección número 5, higiene y manipulación de alimentos, como son las carnes, los quesos, los lácteos, frutas y verduras. En esta sección aprenderás cómo debe ser la manipulación de los alimentos mencionados anteriormente. Empecemos. Higiene y manipulación del pollo, carne, pescado y sus derivados. ¿Qué deben tener ustedes en cuenta para hacer un correcto transporte y manipulación de estos alimentos? Primero, verificar que el producto tenga olor y textura característicos, no color verdoso o amoratado, ni textura blanda o pegajosa. Esto significa que si presentan color verdoso o amoratado o texturas blandas o pegajosas, puede significar que el producto, ya sea carne, pescado o pollo, puede estar dañado. Entonces ustedes tienen que reportar eso inmediatamente a su jefe o superior y ellos definirán qué hacer con ese tipo de alimentos. Segundo, utilizar utensilios y superficies limpias y exclusivas. Tercero, utilizar guantes para evitar contaminación. Es muy importante, señores, que cuando ustedes vayan a hacer alguna manipulación de algún producto, como es productos cárnicos, es importante siempre utilizar guantes que estén completamente desinfectados y que tengan una buena higiene para evitar la contaminación de dichos productos. Continuemos con la presentación. Higiene y manipulación de pollo, carnes y pescados. Descongelar adecuadamente evitando el derrame de sangre o fluidos en otros alimentos. Ojo porque esto va a salir en la evaluación. ¿Cuáles son las temperaturas establecidas que se deben tener para todos los productos cárnicos? Entonces vamos a hablar sobre la parte de conservación, que va de 0 a 5 grados centígrados y se debe mantener máximo 2 días. Y en el tema de congelación, menos 18 grados centígrados y se puede tener hasta 3 meses. Y en la parte de cocción, 74 grados centígrados y máximo 25 minutos. Ojo porque esto hace parte de la evaluación y va a ser pregunta de la evaluación de este curso virtual. Continuemos. Recomendaciones en manipulación de lácteos y quesos. Entonces vamos a ver 4 recomendaciones. Vamos a comenzar a leerlas. Hervir la leche por mínimo 5 minutos y evitar tiempos prolongados al ambiente. Guardar el queso en refrigeración tapado, no ambiente más de 30 minutos. Observar el color del queso, evitar la exposición de productos lácteos al ambiente por más de 2 horas. Y la conservación que se debe hacer tanto en transporte como en bodega tiene que ser entre 0 a 5 grados centígrados para que los productos se mantengan a una temperatura adecuada y pues evitar el daño de los mismos. Sigamos con las recomendaciones en manipulación de lácteos y quesos. Debemos exigir siempre registros sanitarios del proveedor, colocar el queso fresco lejos de cualquier otro objeto, área caliente o que emane calor. Esto pues debido a que el queso puede generar daños y pues se puede dañar. Entonces es importante mantenerlo siempre en temperaturas superiores en refrigeración y de esta manera evitamos el daño del mismo. Desechar todo producto que tenga moho
pelusa blanca o negra, ya que estos son productos que han sido dañados y pues generan microorganismos que estos a su vez, si se llegan a despachar al consumidor final, pues este puede llegar a generar enfermedades de diferente índole. Continuemos. Vamos a hablar ahora de higiene y manipulación de frutas y verduras. Debemos tener cuatro cosas fundamentales para poder generar esta higiene y manipulación en frutas y verduras. Entonces empecemos. Primero, verificar que las frutas y verduras estén en buen estado, olor y color. Segundo, eliminar productos deteriorados para que no contaminen el resto. Tercero, utilizar utensilios exclusivos. Y cuarto, lavar con abundante agua para eliminar restos de suciedad, desinfectar y enjuagar. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva ya para terminar este tema. Sección número 6. Higiene para manipular alimentos. En esta sección aprenderás la higiene que deberás tener en cuenta para manipular los alimentos. Comencemos. Manos. Lave sus manos frecuentemente empleando agua caliente y detergente. Para el secado de las manos lo ideal es el uso de toallas descartables. Una pregunta que es muy importante y que de pronto sale en la evaluación es ¿por qué lavarse las manos? Porque básicamente previene la contaminación de la carga, previene enfermedades y genera autocuidado para prevenir el COVID-19. Pues ustedes saben muy bien que es hoy en día la enfermedad a nivel mundial que está afectando. Y esto también puede llegar a generar contaminación en los alimentos y pues enfermar bastante gente a causa de este virus. Entonces es muy importante mantener correctas medidas de higiene y un correcto lavado de manos para prevenir este tipo de virus. Vamos a continuar con la presentación para explicar un poco mejor más adelante el procedimiento que se debe seguir para el lavado de manos. Muy bien, señores, vamos a continuar con el cuidado de manos y desinfección de manos. Entonces vamos a hablar ahora de cuándo se deben lavar y desinfectar las manos. Primero, antes de comenzar a trabajar. Segundo, cada que entre al área de trabajo. Tercero, después de tocar equipos o superficies sucias. Cuarto, después de utilizar el servicio de baño, manejar dinero, comer o fumar. Se señala en azul porque es como la parte más importante y que si lo hacemos de manera correcta pues evitaremos mucho el tema de contaminación de alimentos. Continuemos. Sigamos con la parte que indica cuándo se debe lavar y desinfectar las manos. Primero, después de tocar cualquier parte del cuerpo que no esté limpia. Segundo, después de toser o estornudar. Tercero, después de trabajar con alimentos crudos. Cuarto, después de tocar elementos personales como el celular. Cada vez que sea necesario es importante lavar y desinfectar las manos para de esta manera mantener una adecuada higiene en la manipulación de alimentos. Continuemos. Aquí vamos a ver un pequeño procedimiento que desde la NET nos parece importante explicar para el correcto lavado de manos. Entonces vamos a empezar desde el nivel 0, que es humedecer sus manos con abundante agua. Nivel 1, enjabone sus manos con el grifo cerrado. 2, comenzar a frotar las palmas de las manos con el jabón que ya usted se aplicó. 3, intercale los dedos y frote por la palma y al anverso de la mano. 4, continúe con los dedos intercalados y limpie los espacios entre sí, como lo muestra la imagen. Quinto, con las manos de frente agarre los dedos y mueva de lado a lado. Como se observa con las flechas, se tiene que también hacer ese procedimiento. Sexto, tome el dedo gordito
como en la figura para limpiar la zona de agarre de la mano. Séptimo, limpie las venas de los dedos frotando contra las palmas de la mano. Perdón, es limpie las yemas de los dedos. Octavo, enjuague sus manos con abundante agua por 8 segundos aproximadamente. Noveno, seque las manos con una toalla desechable o con aire caliente. Décimo, cierre el grifo con una toalla desechable. Y 11, ya está. De esta manera se lavan correctamente las manos y ustedes, siguiendo estos procedimientos, pues pueden generar un correcto lavado de manos y de esta manera pues evitar la contaminación de los alimentos. Esto también pues nos aplica para todo el tema del COVID-19. Más o menos el correcto lavado de manos debe estar entre 20 y 30 segundos. De esa manera pues garantizamos que microorganismos y bacterias queden completamente eliminados. Continuemos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los buenos hábitos. Primero, no fumar. Segundo, no comer ni beber mientras se trabaja con alimentos. Tercero, no estornudar ni toser sobre los alimentos. Cuarto, no mascar chicle. Quinto, no reutilizar sin lavar cualquier utensilio usado para probar un alimento. Sexto, no probar los alimentos con los dedos. Y séptimo, no volver a introducir en una comida el mismo utensilio que se llevará a la boca el cocinero para probarla. Con estos hábitos y aplicando las normas, pues podemos tener una buena manipulación de alimentos. Bueno, muy bien, señores. Vamos a definir qué es desinfección. Básicamente es la eliminación de los microorganismos. Limpieza y desinfección del espacio físico y los utensilios es muy importante. Vamos a ver dos ítems fundamentales: limpieza y desinfección. Son dos definiciones completamente diferentes y vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, ¿qué es limpieza? Es la eliminación de residuos alimenticios, grasa o suciedad, o sea, lo que se ve. Y desinfección es la eliminación de los microorganismos, o sea, lo que no se ve. La parte de limpieza se puede generar con agua potable y detergente. Y en la parte de desinfección se puede utilizar métodos físicos como es la calor, o métodos químicos como es la lavandina, o jabones específicos para tal fin. Consejo: no limpiar y desinfectar simultáneamente. Es muy importante tener eso en cuenta. Muy bien, limpieza y desinfección. Limpiar es un proceso en el que la suciedad se disuelve o suspende, generalmente en agua ayudada de detergentes. Remoción de suciedad, residuos de alimentos, grasas u otros. Ahora, el tema de desinfectar consiste en destruir la mayor parte de los microorganismos de las superficies mediante agentes químicos, a un nivel que no comprometa la inocuidad o la propiedad de los productos. Es muy importante que tengan ustedes eso en cuenta al momento de hacer transporte, almacenamiento y distribución de alimentos. En especial en el tema de cuando ustedes van a transportar los alimentos, siempre deben limpiar y desinfectar el van o el contenedor donde ustedes vayan a transportar dichos alimentos para evitar el tema de contaminación con gérmenes o bacterias que se puedan llegar a presentar. Muy importante tenerlo en cuenta y continuamos. Desde la NET queremos dar 5 recomendaciones fundamentales para el tema de manipulación de alimentos. Entonces vamos a hablar de la primera: asegurar los 3 pasos básicos de limpieza: retirar residuos, aplicar detergentes y enjuagar con agua. Segundo, limpiar todas las áreas y superficies del lugar de trabajo, así como los equipos y utensilios que tienen algún contacto con alimentos. Tercero, mantener los productos de aseo almacenados en un lugar exclusivo e identificarlos.
Cuarto, no mezclar productos químicos como jabón y desinfectantes. Quinto, cada persona será responsable de limpiar y desinfectar su área de trabajo al terminar la jornada. Teniendo en cuenta estas 5 recomendaciones, pues vamos a evitar que exista contaminación en alimentos y se va a generar una correcta manipulación de alimentos. Entonces, tenerlo muy en cuenta, señor conductor. Continuemos. Como se observa en la imagen de la diapositiva, vamos a hablar sobre limpieza y desinfección de utensilios. Se pueden hacer de dos maneras, por inmersión o por desinfección en sitio. Entonces, por inmersión se tienen que seguir los siguientes pasos. Lave con detergente, enjuague completamente, sumerja en una solución desinfectante preparada adecuadamente. Y por desinfección del sitio, pues rocíe la disolución desinfectante de manera adecuada y con un trapo limpio generar la limpieza en el sitio. Es muy importante tener en cuenta esto para mantener una buena limpieza y desinfección de utensilios y mesas donde se manipulen los alimentos. Continuemos. Bueno, ahora vamos a ver otros métodos para desinfectar. Vamos a hablar de dos métodos, calor y productos químicos. Como ustedes saben muy bien, el calor, y como lo vimos en las diapositivas anteriores, es fundamental también para acabar todo lo que tiene que ver con bacterias y agentes patógenos. Entonces, el agua caliente con 77 grados centígrados por 30 segundos puede generar una desinfección adecuada, porque pues a estas temperaturas las bacterias o microorganismos dejan de existir. Y con el vapor de agua también es otro método que se puede utilizar para la desinfección como tal de determinados sitios de trabajo. También tenemos todo el tema de productos químicos como el cloro, el amonio cuaternario. Es muy importante seguir las instrucciones del fabricante para utilizar este tipo de producto, o el yodo entre 12.5 y 25.5 ppm. Muy importante tenerlo también en cuenta. Estos dos métodos son fundamentales para mantener unos sitios completamente desinfectados. Continuemos. Ingresamos a la sección número 7, dotación de personal. En esta sección aprenderás la dotación que deberás portar para una correcta manipulación de alimentos. Con esta sección ya terminaríamos el curso. Es muy importante que la tengan en cuenta, ya que de aquí de pronto pueden llegar a salir preguntas para la evaluación final del curso virtual, y es importante que tengan en cuenta los apuntes necesarios para resolver correctamente la evaluación. Vamos a empezar. Teniendo en cuenta esta diapositiva, vamos a hablar sobre las prácticas higiénicas y medidas de protección que nosotros debemos tener en cuenta para una correcta manipulación de alimentos. Primero que todo, usar la cofia, usar cubrebocas, ropa limpia y apropiada para la manipulación de alimentos, manos limpias y desinfectadas, usar guantes, reportar heridas o cortadas al supervisor, y calzado limpio y apropiado para la manipulación de alimentos que ustedes vayan a realizar en sus empresas. Ahora, otras cosas que debemos tener en cuenta que no se deben hacer en la manipulación de alimentos son las siguientes: no usar pasadores ni aretes, no estornudar ni toser sobre los alimentos, no fumar ni comer cuando ustedes estén manipulando alimentos, no usar plumas, no usar perfumes, no usar anillos ni relojes, y no usar uñas largas ni esmalte.
Con estas medidas que les acabamos de mencionar, ustedes van a mantener una correcta manipulación de alimentos en cada uno de esos procesos. Continuemos con la siguiente presentación. En esta presentación vemos, digamos que los uniformes que se deberían utilizar para hacer una correcta manipulación de alimentos, como son las botas de caucho color blanco, petos, cachuchas, overoles, batas, tapabocas. Como ustedes observan en la diapositiva donde están las personas, tienen el uniforme de manera adecuada, correcta para hacer un buen uso y manipulación de alimentos. Es muy importante tenerlo en cuenta para dicha manipulación. Aquí vemos otras imágenes donde nos muestran operarios que están correctamente con sus uniformes de una manera adecuada, con todas las medidas de prevención para manipular alimentos. Importante el tema de la cofia, ¿sí? Para evitar pérdida de cabello y caída de cabello en alimentos. Y adicional a eso, si ustedes observan esas dos personas que están de particular, pues digamos que ahí estarían errando porque no tienen una vestimenta adecuada para poder realizar una correcta manipulación de alimentos. Con esto terminamos el curso de manipulación de alimentos. Gracias a todos por participar en este curso virtual. Esperamos desde la NET que les haya gustado bastante. Esperamos haber aclarado todas las dudas correspondientes al tema de manipulación de alimentos. Es muy importante que todo lo que se les explicó a continuación ustedes lo apliquen de manera adecuada. En especial, como resumen o conclusión, para una buena manipulación de alimentos es necesario tener una muy buena higiene, tanto física como en la parte de las manos, y aplicar todos los elementos de protección personal para poder generar una buena manipulación de alimentos y de esta manera no afectar el consumidor final. Muchas gracias a todos y los esperamos en otro curso. Muy amables y buen día.